Resumen de la lección de la escuela sabática. Lección número 13 para el 26 de septiembre del 2020. Un paso de fe para memorizar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, los versos 5 al 7. Con su ejemplo, Jesús nos mostró el verdadero camino de la vida que todos debemos seguir. Cuando aceptamos su llamado para que nos unamos a Él con el propósito de alcanzar a las almas perdidas, se requiere sacrificio, aunque nuestros sacrificios nunca podrán igualar al que Él hizo por cada uno de nosotros. Aunque el Señor nos llama a hacer sacrificios por la ganancia de las almas, también nos promete grandes alegrías. El gozo no solo está en la recompensa final, sino también al ver cómo otros aceptan a Jesús como su Salvador personal. Domingo 20 de septiembre. El amor altruista de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, verso 6. Desde toda la eternidad, Jesús era igual a Dios, y siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. Jesús voluntariamente se despojó de sus privilegios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un servidor de la humanidad. En su humanidad reveló el verdadero amor del cielo a todo el universo y finalmente realizó el más grande acto de amor al morir en la cruz. Dio su vida para salvarnos eternamente y para siempre. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y el profeta Isaías declara: verad el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías capítulo 53, verso 11. Cualquier sacrificio que hagamos en este mundo, por más grande que sea, jamás podrá superar la alegría eterna de vivir con Cristo por toda la eternidad. No habrá nada que se pueda comparar con esto. Cualquier sacrificio que hagamos aquí será insignificante. Lunes 21 de septiembre. Llamados a comprometerse. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo capítulo 4, los versos 18 al 20. Estos dos hermanos ya sabían de Jesús hacía más de un año, pero no se habían comprometido con él. La razón por la cual ahora dejaron sus barcas, su profesión y sus familias por seguirlo fue porque sintieron el llamado a un propósito especial. Estos pescadores reconocieron que fueron llamados para algo extraordinario: compartir su amor y ser testigos de su verdad para la gloria y honra de su nombre. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Los recaudadores de impuestos usaban su poder oficial para oprimir a la gente. Eran los personajes más odiados y despreciados en todo Israel. Mateo había oído hablar de Jesús y en lo más profundo de su corazón deseaba seguirlo. Cuando le llegó la invitación estaba listo. Ahora bien, nunca esperaba que podría ser llamado por el mismo Maestro para formar parte de sus discípulos. Cristo, al igual que a Mateo, también nos llama a nosotros para que vivamos para algo que realmente valga la pena: ser verdaderos reflectores de su luz. Martes 22 de septiembre. Pablo, instrumento escogido por Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, los versos 4 y 5. Saulo de Tarso, al entregar su vida al Señor, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Proclamando la palabra del Señor con poder, miles de personas fueron alcanzadas a través de su ministerio. Su testimonio cambió la historia del cristianismo. Al final de su vida afirmó que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hechos capítulo 28, verso 28. Instó a Timoteo a hacer trabajo de evangelista y pudo decir de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Aparentemente el Señor escoge a las personas menos indicadas para que den su mensaje al mundo. Tenemos, por ejemplo, a los endemoniados de Gadara, la mujer samaritana, a Leví, Mateo y Zaqueo, recaudadores de impuestos, Pedro, Santiago y Juan, pescadores sin educación, y Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Todos estos fueron transformados por la gracia de Dios y enviados a compartir sus experiencias con los demás. Lo que Cristo había hecho por ellos era tan maravilloso que no podían permanecer callados. Tenían que compartirlo y se entregaron de lleno a contar a otros las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. Miércoles 23 de septiembre. Las exigencias del amor. Les dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, verso 17. El amor por Cristo nos insta a hacer lo mejor por la raza humana perdida. El amor siempre se manifiesta con buenas acciones. Por esa razón Jesús nos invita a que le entreguemos toda nuestra vida, incluyendo nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos para servir a la humanidad. Jesús conocía el corazón de su amado discípulo Pedro y sabía que, a pesar de haberle negado, él seguía amándolo. 3 veces le pidió que diese testimonio público de ese amor, porque 3 veces le había negado en el patio de la casa de Anás. Juan capítulo 21, los versos 15 al 17. Jesús le dio una misión a Pedro: apacienta, pastorea a mis corderos. En otras palabras, lo mandó a mostrar ese amor en acción: cuidar, pastorear, servir, predicar en favor de los más necesitados. Esto significa que, aunque hayamos fallado más de una vez, todavía la gracia de Dios está disponible. Aún Dios tiene lugar en su obra para ti y para mí. Jueves 24 de septiembre. El compromiso del amor. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Juan capítulo 21, los versos 18 y el 19. Con estas palabras, Cristo predijo el final de los días de la vida de Pedro en este mundo. Sus manos estarían extendidas en una cruz. Pedro se convirtió en uno de los principales líderes en la iglesia apostólica. Ganó muchas almas para el reino de Dios. Miles acudieron a Cristo por su influencia. Tuvo el gozo eterno de la comunión con Cristo en su misión. Pero sus privilegios tenían un precio: pagar con su propia vida. Pedro entendía que ningún sacrificio era demasiado grande para unirse a su Señor en su misión al mundo. Cuando respondemos al amor divino y nos dedicamos a su servicio para testificar a otros, cumplimos el propósito de nuestra vida y experimentamos la alegría más grande de la vida. Cuando estemos en compañía de Jesús, junto a los salvados, nada de lo que hicimos en esta tierra nos parecerá un sacrificio.
de lo único que estaremos completamente orgullosos es poder decir, valió la pena seguir a Jesús. Leo de Primera de Juan, capítulo 3, los versos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este ha sido el resumen de la última lección de este trimestre, la lección número 3, programada para el 26 de septiembre del 2020. Muchas gracias, que Dios os bendiga.